Muy bien, ya con la expo de diseño y uso, ¿verdad? Ajá, Ok, ahorita comparto. te juntó todo. Sí, muy bien, ella se ve bien, ¿verdad? Sí, nuestra última clase de esta materia. Ok, pues vamos a comenzar entonces ahora con la exposición de respecto al uso y diseño de la GPC. Pues somos el mismo equipo que ayer. Y, y bueno, pues damos inicio. Buenos días. Bueno, este es el último tema y vamos a hablar acerca del uso y diseño de guía de práctica clínica. Y bueno, voy a comenzar por la definición, que esta pues fue definida por el Instituto de Medicina de Estados Unidos de América y lo define como el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática que permite la toma de decisiones entre profesionales de la salud y pacientes en el proceso de toma de decisiones sobre qué intervenciones sanitarias son más adecuadas en el abordaje de una condición clínica específica en circunstancias sanitarias concretas. Estas guías, pues en sí son, pues una de las distintas herramientas disponibles para organizar la mejor evidencia científica disponible y, pues en el momento son utilizadas en el momento en la toma de decisiones clínicas. Esta toma en cuenta varios factores, entre ellos la presencia de variaciones en la prescripción y o utilización de diferentes intervenciones sanitarias en el abordaje de condiciones clínicas específicas. O sea, quiere decir tener alternativas en cuanto al tratamiento o abordaje para una clínica en específico. También otro factor es la variabilidad en el consumo de recursos sanitarios, que aquí pues es tomar las alternativas de lo que haya disponible en la área o contexto en que se desarrolla la GPC. Necesidad de elaborar criterios de idoneidad, desarrollo de estándares de calidad asistencial. Esto pues desarrollar las mejores opciones de atención para el paciente. Y el último, pues incertidumbre en la determinación de los resultados clínicos. Estas GPC pues pueden ser ya de promoción, prevención, asistencia y diagnóstico O mixtas. o mixtas. Siguiente, por favor. Existen 3 diferentes tipos de GPC según el contexto clínico, social, sanitario y también de acuerdo a la metodología de elaboración, las formas de difusión y el procedimiento utilizado para su desarrollo. El primer tipo es la basada en opinión de expertos. Aquí está, pues no existe sistematización en su construcción y no hay base en la evidencia científica. Tiene mayor potencial de sesgos en la selección y aplicación de estudios y pues son de bajos costos y rápidas de construir. La segunda es la basada en consenso. Estas son formales, se trabajan con base a panel de expertos y se elaboran con metodología estructurada y con cierta orientación en la práctica clínica basada en la evidencia. Tienen
esta tiene un riesgo de sesgos en la selección de estudios utilizados para la confección de la GPC e involucra pues a muchos participantes, y también esto hace que se involucren diversos puntos de vista y por ende suelen ser lentas y costosas. Y ya la última es la basada en la evidencia. Esta es la más utilizada y son estas, pues, como ya sabemos, son formales y estructurales. Se identifican por la composición de panel de expertos que las construye. En estas se incluyen los centros especializados. Hay rigurosidad de la sistematización de individualización. Hay búsqueda y valoración crítica de los artículos considerados. Y se identifica el nivel de evidencia que apoya la recomendación por cada apartado, por lo que les da una validez interna adecuada. Toda la metodología utilizada está disponible para ser revisada, lo que también otorga una transparencia absoluta. Y estas pues también son lentas y caras. ¿Y cuál será la guía de práctica clínica que están elaborando ustedes ahorita? Basada en la evidencia. Siguiente, por favor. Y un ejemplo de las del primer tipo. Basada en opinión de expertos. Miguel, te salvó la campana. No son como las de ADA o como las de la AJA, Doc. No, esas también son consensos. Porque son expertos que se reúnen en torno a un tema. Pues, bueno, es que ahí no entendí muy bien, pero sería nada más tomando la opinión de expertos y pues sin ninguna validez y Ajá, o sea, solo... no, como dice ahí, no son formales, son rápidas, son de bajo costo. El ejemplo Sí, más sencillo sería una guía de práctica clínica dentro de un hospital. de un hospital y pues... O en una clínica o en un consultorio. O sea, es una guía de práctica clínica personal, por así decirlo. sí. Está generada solamente para ese contexto, solamente por esas personas. No involucra expertos, no involucra validez interna o externa muy compleja, sino que solamente nos reunimos a estandarizar un proceso. No son malas, aclaro, porque la intención de todas las guías de práctica clínica es precisamente lo que mencionabas en la diapositiva anterior, ¿no? Disminuir la variabilidad en los manejos, en los diagnósticos, en los abordajes. Entonces, son buenas porque están buscando estandarizar a fin de cuentas. Lo único es que, bueno, esa guía de práctica clínica solamente la vas a poder aplicar en la 180. Porque si te vas a la 45, donde no tienen una resonancia magnética, pues no puedes tomar resonancias magnéticas. Ejemplo. ¿Sale? Sí, de acuerdo. De ahí pueden partir otras, por supuesto. Son el punto de partida de muchas otras guías de práctica clínica. Y bueno, ahí vienes con más ventajas. Sí, entre los artículos así que leí mencionaba ventajas y desventajas. Entre las ventajas, bueno, es que aseguran un estándar de calidad asistencial, hay precisión diagnóstica, racionalidad de intervenciones, mejoran la eficacia y reducción en tiempo de diagnóstico y racionalizan distribución de recursos, facilitan la introducción de controles de calidad, favorecen registro de datos y pueden ser fácilmente auditables y favorecen la investigación, permiten comparar protocolos, informatizar datos, etcétera, y facilitan la docencia. Y sí, facilitan la docencia. Y ya como desventajas, bueno, que no reflejan todas las situaciones clínicas, carencia de concordancia entre el modelo y realidad, enlentecen la actividad asistencial, provocan problemas de actitud en los médicos,
y hay falta de demostración de validez externa. Y precisamente esos dos son los más importantes, la falta de demostración de validez externa y la carencia de concordancia entre el modelo y la realidad. Entre más formal es una guía de práctica clínica, más puede toparse con esa falta de concordancia. Es decir, yo puedo tener la mejor guía práctica clínica del mundo, pero no estar en el mejor centro hospitalario y por lo tanto no voy a tener todos los recursos que dice esa guía de práctica clínica. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Lo que dice la guía de práctica clínica o lo que tengo? Es una de las principales desventajas. En ese sentido, las guías de práctica clínica basadas en expertos o las que son locales, que son exclusivas o específicas para tu centro donde estás laborando, son más acercadas a la realidad porque están hechas para ese contexto específico. Sí, y aparte estas GPC pues cumple con ciertos, debe cumplir con ciertos principios. ¿Le puedes cambiar, por favor? Entre ellos son que debe ser multidisciplinaria. Esto quiere decir que aquí deben participar todos los miembros que puedan estar implicados en la práctica clínica del tema u objeto de la guía. Esto pues se pueden incluir los médicos de atención primaria, especializada, enfermería u otros trabajadores sanitarios, y pues también se incluyen a los pacientes. También tiene que ser clara, se tiene que utilizar un lenguaje claro y definir bien los términos de modo, pues sí, que sea preciso, con una presentación que sea lógica y fácil de seguir. El otro es que sea reproducible. Aquí es que si se realizan todos los pasos indicados en la elaboración de la guía, así como en la búsqueda bibliográfica, los resultados de las recomendaciones pues deberían de ser las mismas y una aplicación similar. Tiene que ser flexible, deben reflejarse la... Te dejaste de escuchar, Sagniti. ¿Me escuchan? Con mucho eco, pero sí. A ver, ¿ya me escucho bien? Es que mi computadora dice que ya no sirve el micrófono. Ya te escucho. Ok, ¿en qué parte me quedé? ¿En qué fue el último que me escucharon? Flexible. Flexible, decía que sí, que el otro principio era flexible, aquí donde se deben reflejar las alternativas de los manejos y pues tienen que ser razonables y tomar en cuenta pues que sean posibles. El otro principio es que sea aplicable, que las recomendaciones propuestas puedan llevarse a la práctica en cualquier lugar o circunstancia, y que tenga que ser válida. Las recomendaciones propuestas eh, deben ser pues fruto de una revisión bibliográfica rigurosa, y esta pues tiene que ser actualizada, que aporten sistemáticamente las últimas novedades sobre el tema. Encontré que estos son los principales organismos que elaboran guías prácticas clínicas, que bueno, creo que ya las habíamos visto en clases anteriores. Y pues sí, nada más quería hacer mención de eso, y en la siguiente diapo también vienen los organismos que se encargan de compilar,
o sea, de hacer la búsqueda y el almacenamiento, no se alcanza a ver, y de lo que me acuerdo es que se incluía al organismo de NICE, Ya Salud, al Scotland Health, y etcétera. Son un montón de organismos. ¿Y en México? En México, no me acuerdo, doctor. ¿Quién se acuerda? No las buscan, por eso no se acuerdan. El IMSS. No, Cenetec. Ah, Cenetec, sí. Hay un catálogo maestro de Cenetec y ahí encuentran todas las guías de práctica clínica de México. Seguimos. Esto es prácticamente lo que mencionó Zach, pero este es de manera más descrita. ¿Le das el siguiente, por favor? Bueno, vamos a comenzar con algunos beneficios de manera general que tienen pues la implementación de las guías de práctica clínica. Aquí se divide por el personal de salud y el beneficio que se le brinda a los pacientes. Hablando de los beneficios para el personal de salud, es que, pues, si bien apoyarnos de las guías de práctica clínica ayudan a mejorar lo que es la calidad en cuanto a las decisiones clínicas, ya que aclaran las intervenciones que son de beneficio aprobado. También, pues, reportan calidad de los datos que llegan a soportar o identificar aquellas que lleguen a ser ineficaces. Ya en cuanto a los beneficios para los pacientes, pues en sí mejoran la calidad del cuidado que ellos reciben y los resultados o pronósticos de su salud. En cuanto a las características que contribuyen al uso, vamos a tener que, pues, estas tienen un objetivo claro y definido, que también todas las dimensiones de la calidad de cuidado deben de estar cubiertas, que las recomendaciones sean claras y precisas, que las evidencias disponibles han de incluirse de manera clara y actualizada. También estas deben de tener lo que es una estructura y un diseño atractivos, que dispongan de un método claro de actualización, que sean fáciles de aplicar y que permitan un uso flexible y adaptable a cada paciente de manera individual. En cuanto a los beneficios que tiene la elaboración de una guía de práctica clínica, tenemos que, pues, esta, si bien dispone de un resumen que está actualizado del conocimiento que se tiene disponible. También que llega a establecer las prioridades en cuanto al cuidado de salud y al mismo tiempo llega a ofrecer información sobre los estándares óptimos. Llega a reducir la variabilidad en cuanto al cuidado y facilita la coordinación interdisciplinar. También facilita un control externo adecuado y establece fundamentos para lo que es la enseñanza. Ya hablando acerca de las desventajas, pues es que estas llegan a ser muy costosas para su elaboración, ya que debe de tener un gran esfuerzo de análisis de la práctica, así como también una sistematización de las decisiones. Estas, pues, necesitan ser guiadas y sintetizadas de evidencias que se requieran para el tema o la pregunta que tenga que resolver. También hay veces en la que no dan respuesta a las dudas principales, que pues son por las que surgen. También, especialmente cuando no hay suficientes evidencias como para responder todas las situaciones en las que podría ser necesaria, pues, una GPC, cual pues es el principio, ¿no?, de resolver las dudas que se tienen. También que no todas las GPC están elaboradas con las mejores evidencias
y a veces el clínico puede tener las dificultades para llegar a elegir la mejor decisión. Y que, por último, que las GPC hasta ahora... Ay, se cortó. Sí, se cortó. No. Creo que... No, no se cortó. No, se cortó en la diapo que edité. Ah, Sí, una disculpa. Si no, ya cuando las pasemos, lo vuelvo a reescribir. Una disculpa. Bueno, ya pasando a lo que es la utilidad en sí de las GPC, es que si bien en México las GPC son consideradas por lo que es la Secretaría de Salud como un elemento de la rectoría en la atención médica, que es lo que se mencionó en un principio. Aquí, pues, su objetivo como tal es favorecer lo que es la toma de decisiones clínicas y gerenciales basadas, pues, en recomendaciones sustentadas en evidencia y en las mejores evidencias a fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención médica. Y también no olvidarnos que estas GPC son necesarias ya sea para ordenar, evaluar y graduar el conocimiento disponible sobre la entidad clínica específica. Y a diferencia de lo que son las NOMS, estas no son de observancia obligatoria. Es el pequeño detalle que tienen. También otros puntos de utilidad es que estas llegan a facilitar la toma de decisiones clínicas de calidad a los profesionales sanitarios. También, pues como ya se ha mencionado, mejora los resultados tanto de la salud y la información, contribuyen a la mejora de la calidad de la atención sanitaria prestada a los pacientes, que esta es como tal el objetivo que tienen. También mejora la capacidad de elección para los pacientes y mejora la eficiencia global de los sistemas sanitarios. Ok, ahora vamos a pasar a lo que hace referencia al diseño. Comenzando con la planificación de su diseño, pues estos son los puntos que debe abarcar. Primero que nada, pues tenemos que seleccionar el problema de salud que vamos a evaluar. Se debe hacer una determinación del grupo responsable de su elaboración. Este grupo debe realizar un calendario de trabajo o cronograma, debe realizar la repartición de las tareas dentro de, pues sí, de los mismos integrantes del grupo. Debe determinarse la estructura de la guía, planificar una estrategia de difusión y aplicación y se tienen que pues contemplar criterios, plazos y metodología de evaluación. Igual esto vamos a irlo viendo desglosado también conforme vayamos avanzando. Comenzando con la revisión, pues se tiene que hacer una búsqueda bibliográfica, debe hacerse una valoración metodológica, que sería lo que conocemos como la validez. Ver también, bueno, pues evidentemente tendría que tener pues validez interna nuestra guía, dependiendo del contexto que en el que la vayamos a aplicar. Y otra de las situaciones es también lo que comentábamos hace un momento, que vamos a ver qué tanto podríamos extrapolar esta información a otros contextos diferentes. Pero para efecto del contexto en el que estamos interesados, pues es de esta manera. Esta evidencia tiene que jerarquizarse, sintetizarse y valorar su relevancia y su aplicabilidad. Además, tienen que elaborarse y graduarse las recomendaciones. También un poco más adelante vamos a ver lo referente a los grados de recomendación que hemos visto también previamente y pues cómo es que están mostrados dentro de la misma guía. Vamos a comenzar con lo que sería la formulación del problema. Primero que nada, para que se realice una guía de práctica clínica, pues tienen que haber ciertos motivos que justifiquen la realización de la misma.
O que la Primero, motiven. exactamente. Sí que normalmente pues puede ser que no haya algún estudio o algún método, digamos, ya establecido para poder llevar a cabo cierta intervención o que no se hayan comparado, no sé, diferentes estrategias y pues también para esto nos es de utilidad la guía Ujú. porque pues recopila toda la información y pues busca también diferentes estudios en los que hayan utilizado pues tal o cual intervención y pues por lo mismo nos ayuda a identificar cuál sería el mejor para nuestro contexto. Y bien, pues en cuanto a la formulación del problema, pues debe haber variabilidad en la práctica por la existencia de las áreas de incertidumbre, como nos comentaba Zach anteriormente. También hace referencia a la existencia del problema de salud, que tendría un impacto importante tanto en la morbi como en la mortalidad. Aparición de técnicas o de tratamientos novedosos, o igual también la confirmación o el contraste de uno respecto a otro. La posibilidad de conseguir un cambio para que mejoren los resultados en la atención, y esto puede ser debido a los medios que se tienen disponibles para poder llevar a cabo pues tal intervención, por ejemplo, y un proceso que puede ser mejorado eh, en cuanto a, pues, a la atención o a los responsables sanitarios del mismo, de llevarlo a cabo. De la disponibilidad de los profesionales con conocimientos respecto al tema. Esto es también muy importante porque pues para la realización de la guía de práctica clínica pues se requiere de un equipo pues multidisciplinario que también ahorita vamos a ver. Áreas de prioridad en el Servicio Nacional de Salud y necesidades percibidas. Y pues respecto al grupo de elaboración, este grupo va a tener, primero que nada, pues tiene que garantizar que sea multidisciplinario, como les comentaba anteriormente. Representar especialidades para que cada uno se enfoque en su área como tal y pues pueda llevarse a cabo este procedimiento eh, sin dejar, digamos, de lado o sin perder detalles que pueden ser importantes para, pues, para un área o una especialidad en especial. Se debe identificar y evaluar la evidencia que sea necesaria, así como los aspectos clave en la parte de la atención al problema que estamos buscando evaluar. Debe garantizar que haya credibilidad y aceptación una vez que ya se hizo la realización, puesto que esto también va a tener que ser evaluada por personas que están fuera de este mismo grupo. Además, también identificar dificultades o obstáculos que puedan llevar a una implementación correcta de la guía y en caso de que se encuentren, pues encontrar o analizar la mejor manera en la que estos se pudieran reducir o eliminar. Esa evaluación externa que se realiza, que es la que van a hacer ustedes con sus propios compañeros cuando presenten las guías, es sumamente importante, porque de eso depende de que otros puedan leerla e interpretarla de forma correcta. Así es, y también se hace mención de que pues debe estar escrita en un lenguaje que pues cualquier persona puede entender, no muy técnico, y pues dentro de este mismo grupo elaborador, por ejemplo, aquí también se pueden llegar a incluir los mismos pacientes para, bueno, por lo mismo del enfoque multidisciplinario, ya sea que estos participen o simplemente que que aporten su punto de vista o su opinión respecto a alguna intervención, por ejemplo.
se debe pues tener en cuenta la visión de los pacientes y pues ya sea que estos mismos o representantes de ellos se integren en el grupo de elaboración y por ejemplo también puede llegar a requerir de aspectos de la parte económica. Si es el caso, pues debe también incluir a expertos en esta área. Y el desarrollo de comorbilidad en una GPC puede también necesitar de profesionales como especialistas en geriatría, farmacología o enfermería debido a las situaciones que nosotros podamos ver como necesarias o que pudieran estar implicadas dentro del mismo desarrollo y pues la atención al problema de salud que estamos buscando pues atender. Dentro de este mismo grupo debe haber un equipo técnico que es personal calificado en la búsqueda y en la evaluación de la evidencia y este equipo debe trabajar en conjunto con el grupo clínico, porque pues si bien sabemos no es solamente una o dos personas quienes realizan la guía, sino pueden llegar a ser 15, 18, 25, algo así. Y pues estos grupos, por ejemplo, hay una herramienta para la evaluación de la evidencia que también les puse un poquito más adelante, que es el sistema GRADE, y pues ahorita lo vamos a ver también. Debe incluirse también la aportación de otros clínicos y otros expertos a través de la revisión externa, que es lo que también nos comentaba el doctor. Una vez que ya se realizó, pues estas personas externas deben hacer una revisión de la misma guía y en caso de que sea pertinente, pues que se agregue cierta información o se hagan ciertas correcciones para que esta misma pueda ser correctamente pues aplicable y reducir el riesgo de que haya pues sesgos y demás. También puede solicitarse a las personas externas que evalúen toda la GPC o ciertas partes, también dependiendo del área en la que estén especializadas estas personas. Y pues usualmente siempre va a haber una persona que coordine todo el trabajo o que pues lidere como tal esta parte de la realización de la guía durante todo su proceso y una parte administrativa también que va a ser la que se encarga de organizar pues cómo es que se va a ir trabajando. Y pues qué es lo que tenemos que considerar. Pues son todos estos puntos, principalmente la población, las características de la misma, la enfermedad, el estadio de la misma, comorbilidades, grupos de edad, si se va a realizar en atención primaria o en qué nivel de atención la vamos a enfocar o vamos a buscar que se realice, identificar y definir las intervenciones posibles, diagnósticos, tratamiento médico, rehabilitador y pues estilos de vida. Deben describirse los resultados tomando en cuenta también la perspectiva económica, es decir, pues el contexto en el que la vamos a estar desarrollando. La posibilidad de aplicación de cierta situación en específico, determinar formatos de presentación que de manera que los usuarios que se beneficien de su implementación sean los que pues vayan a tener como que el acceso o a quienes iría dirigida la guía como tal, que serán los destinatarios también finales de la misma, que la guía pues esté completa, que contenga algoritmos o bien que sea una guía de lectura rápida que también pues tendría prácticamente toda la información necesaria, pero pues a manera más breve o con una mayor inclusión de algoritmos respecto a las otras. Y pues que también tenga material para pacientes, por lo mismo de que
les comentaba que no puede ser que tenga un lenguaje a lo mejor tan técnico, porque quizás también los pacientes pueden llegar a consultarla para pues tener un mayor entendimiento respecto al abordaje de la misma. CNTEC las tiene como evidencias y recomendaciones y como guías de referencia rápida. Tiene esas dos versiones de cada una de sus guías de práctica clínica. Y me parece que por aspectos sería todo. Pues les puse también aquí un ejemplo de un cronograma que pues ya dependerá pues directamente del grupo que la va a estar realizando, el cómo lo realicen. Usualmente pues sí se pone la actividad, qué va a abarcar y pues el tiempo programado para la realización de tal actividad. Ustedes deben ir ahorita ya en el paso número 3. Porque ya nomás nos queda la siguiente semana para que la preparen. Y el 2 creo que es. Ya estarán presentando equipos 1 y 2. Para hacer la revisión externa. Para el 30. Todos entreguen su guía. 30 de abril. Recuerden que tenemos vacaciones. Por eso lo corto del semestre. Doctor, no Sí. escuché. ¿30 de abril la entrega de la GPC? Ya después de la revisión externa, sí. Ah, ok. Ah, porque la revisión va a ser en 2 semanas, ¿verdad? Ajá, o sea, sería, a ver, déjame ver el calendario. El 2 y el 9 de abril. El 2 presentarían equipos 1 y 2. Y el 9 de abril presentarían los equipos 3 y 4. Ok. Y van a tener sus vacaciones para corregir y hacer todas las correcciones y sugerencias que la revisión externa, o sea, nosotros mismos les hagamos para poder entregarla y a más tardar el 30 de abril ya tener todo listo. Sí, porque si bien pues lo principal, bueno, por lo que debemos empezar sería pues establecer el grupo, lo cual pues nosotros ya tenemos, ver las tareas, cómo se distribuirán también según las capacidades o como tal, pues el área en la que esté enfocada el Sí especialista que participaría. es una guía de práctica clínica de diagnóstico, de tratamiento, de pronóstico. ¿Cuál es la pregunta pico la pregunta o las preguntas pico que van a responder? Para Así que ya es hayan buscado información, para que ya la hayan analizado y ya estén redactando ahí. La búsqueda y la evaluación de la literatura, ya la redacción de la guía, la revisión externa y la revisión final. Igual también esto vamos a irlo viendo en las siguientes diapositivas. Comenzando con lo que sería la revisión de la literatura, pues bien, es primero que nada, pues definir las preguntas clínicas, que serían nuestras preguntas pico o nuestra pregunta pico. Es necesario que se realicen pues varias de estas, considerando los aspectos que se quieren tratar y pues ya, digamos, como reducir pues sí, la cantidad de preguntas o enfocarnos ya como tal viendo la revisión de la información o cuánta información haya disponible respecto a la intervención o al enfoque que le queramos dar a la guía, pues ya sería la caracterización de nuestra pregunta pico. Estas preguntas pues también nos van a servir para determinar los criterios de inclusión de los estudios que vamos a revisar y se tiene que realizar la búsqueda de la evidencia, seleccionando y, bueno, buscando, identificando y seleccionando las bases de datos que sean más adecuadas y eligiendo pues el tipo de estudio que consideremos más adecuado con base en la pregunta que vamos a responder y pues también pues sí, el tipo de estudio que vayamos a utilizar.
Deben integrarse los estudios, debe hacerse un análisis, un resumen y presentación de los principales resultados y grados de evidencia y una evaluación de estos resultados. También como dato, encontré en un artículo de los que tomamos para la presentación que, por ejemplo, NICE, para una guía de práctica clínica, estima que se debe hacer entre 10 y 18 meses y que pueden haber entre 15 y 20 preguntas pico. Bueno, esto es parte de lo que pues solemos ver en las guías de la CNT, los grados de recomendación, los niveles de la evidencia y pues en qué se basa cada uno de ellos, siendo pues el que está más superior, el más confiable, por decirlo de alguna manera, y pues el que vemos en la DEO con un nivel de evidencia 5, el que sería como el que comentábamos anteriormente, que no sería muy aplicable a lo mejor en cualquier contexto, sino solamente en uno muy particular, como sería el de la opinión de los expertos. Y pues si no recuerdan a qué hace referencia cada grado de recomendación, pues aquí está. Dependiendo de la evidencia que se encuentre para apoyar tal recomendación. Y pues también esta es otra forma de evaluarlo con el sistema GRADE que les comentaba anteriormente, que nos va a evaluar qué tan alto o qué tan bajo es el nivel de calidad de la evidencia. Y también para la formulación de recomendaciones en el diseño de la misma GPC. Esta propondrá una serie de juicios y recomendaciones que también hará referencia a los beneficios y a los riesgos, así como las creencias que pueden tener los pacientes y también la parte económica que puede presentarse. Si vemos la primera parte, pues hace referencia a que la confianza entre el efecto real como tal va a ser alta conforme al estimado. Y pues en la muy baja ya sería muy poca confianza respecto al efecto que se tenía estimado, por lo que pues no vamos a poder realizar quizás es una intervención con un nivel de calidad muy bajo para obtener el resultado que estamos esperando. Y bueno, esto es por mencionar algunas. Esta también es la de Sackett que ya hemos visto anteriormente y pues solamente para recordarlo, que también es lo que vemos comúnmente en cuanto a la evaluación en las propias guías. Y pues esta sería otra, dependiendo del tipo de estudio de que se haya obtenido la evidencia, que normalmente pues los que nos van a ofrecer un mayor grado de evidencia serían los ensayos clínicos. Y pues en este caso, como nos menciona aquí, los que pueden llegar a ser menos los que pueden llegar a ser menos confiables o tener un nivel de evidencia menor serían los de series de casos. Y bien, ahora continuamos con lo que sería la estandarización de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En este caso, respecto a la parte diagnóstica, debe considerarse de forma importante la precisión y la validez en las circunstancias o en el contexto en que va a ser aplicada la prueba. En este caso, pues, como lo hemos visto también a lo largo de las clases, la validez interna pues ya está prácticamente implícita dentro del trabajo que vamos a realizar, pero también podemos tomar en cuenta lo referente a la validez externa. Y en cuanto a la terapéutica, los resultados
deben medirse también ante la posible presencia de un efecto o evento adverso o que nos pueda ser favorable para la aplicación de la misma, para poder realizar una estimación del mismo y pues normalmente nos vamos a ir con el intervalo de confianza del 95%. También referente a lo que les comentaba hace un momento, muchos de los procedimientos que podemos tener disponibles o que podemos, que pueden ser de nuestro conocimiento, no se consideran que tengan un alto nivel de evidencia, sino hasta que han sido ya evaluados en ensayos clínicos. Por eso les comentaba que pues un ensayo clínico es el que nos va a proporcionar un mayor nivel de evidencia. Por tanto, vamos a poder tener una mayor confianza en aquellos que ya hayan estado presentes en ensayos clínicos. Y bien, ahora hablando de la parte económica y de su implementación, primero que nada, pues se tiene que realizar la consideración económica por personas especialistas en la economía de la salud y por el propio grupo de trabajo que está elaborando la guía. Debe realizarse un análisis económico que se apoya en las evidencias que sean de mejor calidad. Debe haber transparencia en cuanto a la información del método que se utilizó para llevar a cabo este trabajo. También se debe contemplar las limitaciones del método y del enfoque que se le está dando a la guía o a la elaboración de la misma, y debe evaluarse económicamente la parte económica de los pacientes que tengan, por ejemplo, comorbilidad, porque también no se puede nada más a lo mejor tomar en cuenta que pues sí, qué tan bien o qué tan mal económicamente está un paciente, sino también cómo está el entorno del propio paciente, ya sea pues donde se desenvuelve o incluso las personas que se encargan de él o pues sí, donde vive o bueno, esto es prácticamente volver a hacer referencia a la parte de la validez interna. Y pues lo importante es que para el contexto que nosotros queremos enfocarnos, pues que tengamos la certeza de que vamos a tener esta validez para que nuestros resultados sean confiables. Y en cuanto a la estructura, va a depender de las características del problema de salud que queramos evaluar, el grado de evidencia que apoye a los procedimientos que realizaremos y los objetivos que se hayan planteado en un principio. Debe haber un listado de recomendaciones que nos va a proporcionar la relación de las opciones que hay disponibles y cómo es que están indicadas. Los algoritmos diagnósticos de los que nos va a hablar Abril en un momento, los que implican los pasos que van a llevar a la solución de un problema, ya sea pues con todas las opciones posibles y de fácil entendimiento, tanto para el profesional de la salud como para el propio paciente. Y los protocolos de aplicación sistemática. Estos serían recomendaciones que recogen procedimientos terapéuticos o diagnósticos y su eficacia o su validez ya están bien establecidas. Y ya pasaríamos a lo que es la redacción. La guía tiene que estar escrita en un estilo que pueda ser entendido por personas que no necesariamente van a ser expertas en el área, como les comentaba hace un momento. El formato se mencionaba que debe ser atractivo para el usuario al quien va a estar dirigida. Y pues aquí tenemos también las dos variantes que normalmente vamos a encontrar. Una guía que va a ser un formato breve, creo que está al revés, con todas las recomendaciones por secciones del tema tratado con los principales algoritmos, creo que esta más bien sería la rápida,
Y pues la resumida que sería, creo que bueno, la que sería la guía, ¿cómo dijimos que se llama Referencia rápida. la referencia rápida? Sería en la que vamos a encontrar los algoritmos, y pues en la otra va a ser en la que pues vamos a ver toda la información con sus evidencias, recomendaciones, y pues todas las tablas con nuestros grados y niveles de recomendación, y pues como tal, cómo es que podemos llegar a aplicar tal o cual intervención respecto a la parte clínica en condiciones reales, y no solamente, pues, por ejemplo, con la parte de, de los expertos o de las personas que nos pueden orientar al desarrollo de la misma. Cabe destacar que, bueno, pues también va a depender mucho del tipo de guía que vayamos a estar elaborando, porque pues también si la queremos, por ejemplo, para un hospital, como mencionábamos hace un momento, pues quizá con la parte de los expertos va a ser más que suficiente. Y pues también que deben tener estas dos variantes, básicamente. Y ahora, pues ya con lo que será la revisión externa, se tiene que realizar por expertos en el área que va a abarcar la GPC y en el área metodológica, así como en los representantes de la población de interés. Debe verificarse la exactitud, exhaustividad y el equilibrio de la evidencia, y comprobar la validez de la justificación de las recomendaciones. No solamente, no podemos poner cualquier recomendación si no estamos seguros de que puede llegar a tener pues una validez o una importancia para el contexto, para el área en la que estamos queriendo desarrollar la guía o implementarla. Bueno, ya casi termino. La evaluación debe evaluarse la claridad y la viabilidad de las recomendaciones, así como la participación de las partes interesadas. Los revisores externos es importante que pues sean personas con experiencia clínica, como les comentaba, y pues usualmente también que sean expertos en revisiones sistemáticas o desarrollo de guías. Bien, ya pasando al diseño de la estrategia de elaboración, vamos a tener pues un esquema que antes que nada, como ya lo hemos venido repitiendo a lo largo de la expo, si bien el desarrollo de una guía, más que nada se inicia por una duda clínica. A esta se le debe dar priorización tanto sistemática y explícita. Después, para llegar a la elaboración, se va a recomendar que estas preguntas clínicas pues sean sistematizadas mediante recomendaciones y se lleguen a estructurar mediante el formato PICO, como ya lo hemos venido viendo en anteriores clases. Después de esto, se deben identificar y seleccionar las evidencias adecuadas. Estas se deben evaluar, tanto la calidad, para que finalmente pues estas lleguen a formularnos las recomendaciones que estamos buscando. Después, la calidad de la evidencia debe de estar íntimamente relacionada de las relaciones, siendo GRADE, como ya lo mencionó Oscar, uno de los métodos que es pues ampliamente difundido y reconocido como completo. Y finalmente, para llegar a lo que es la adaptación o adopción de una guía, pues se necesita valorar su calidad global, y para ello, pues muchas bibliografías recomiendan utilizar el GRADE 2. Al lado tenemos
un esquema, un pequeño esquema, donde nos habla sobre el desarrollo de una GPC de manera más sencilla. En primer lugar, pues tenemos que priorizar un tema, una duda, una pregunta clínica. Después, en segundo, aquí se debe de formular preguntas clínicas en formato PICO. Tercero, debe de haber una revisión sistemática y una selección de la evidencia en la que nos vamos a basar. En cuarto punto, tenemos la evaluación de la calidad de la evidencia y formulación de recomendaciones con ayuda del formato GRADE. Y por último, tenemos la adaptación o adopción de una GPC. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Ok, aquí ya vamos a abordar lo que son el tipo de preguntas. Si bien las preguntas clínicas tienen muchas clasificaciones, una de ellas pueden llegar a clasificarse como generales o específicas y también según su naturaleza, como lo puede ser una pregunta clínica etiológica, de prevención, de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, como también ya lo hemos estado abordando en tareas y clases. Y otra forma en la que se pueden llegar a clasificar es más directamente con la situación clínica concreta, y aquí se llegan a dividir en dos, en preguntas de preparación y preguntas de acción. En cuanto a las preguntas de preparación, esta, si bien mencionaba que forma parte del conocimiento general, habitualmente se llegan a responder con libros o artículos de revisión y responden aspectos relacionados con la naturaleza de dicha condición, ya sea del tratamiento o métodos diagnósticos con la que se llegan a tratar pues dicha patología. Algunos ejemplos de este tipo de preguntas, encontré dos. La primera es, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento para adultos con una neumonía adquirida en la comunidad? El segundo ejemplo es, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para evaluar un abdomen agudo en mujeres en edad fértil? Pasando ya a lo que son las preguntas de acción, estas se definían como aquellas preguntas que llegan a ser específicas y nos formulamos para tomar decisiones clínicas en distintos aspectos, como lo es acerca de los efectos de dichas terapias, en torno a la exactitud o el impacto de métodos diagnósticos, o también en relación con observaciones de la causa de algunas enfermedades. También estas preguntas llegan a constituir la base de la práctica de la medicina basada en evidencia, y estas llegan a ser contestadas utilizando resultados de estudios clínicos que llegan a ser realizados en grupos de pacientes con las mismas características y con problemas similares. Y aquí ya retomando lo que es la metodología PICO, si bien para transformar las necesidades de información en una pregunta clínica estructurada, este formato pues llega a ser el mejor, ya que permite dividirla y planificar la estrategia de búsqueda, y esta llega a ser más eficiente. Como recordamos, esta está formada por paciente. Aquí pues hablamos, como ya lo mencionó Oscar, por grupos de edad, estadios de la enfermedad, comorbilidad, etc. En la intervención, aquí ya estamos abordando lo que es factor pronóstico, agente etiológico, prueba diagnóstica o intervención. En cuanto a la comparación, pues aquí hace referencia a la alternativa a la intervención de estudio, como el tratamiento habitual o placebo. Ya por último los resultados. Perdón, se me trabó. Aquí. Ya por último los resultados, estas van a ser como variables de resultado clínicamente importantes en el caso de estudios sobre la eficacia, pronóstico, etiología y estimadores de rendimiento. Y bueno, ya para terminar la parte del diseño,
en los diferentes artículos mencionaba que se necesitaba la evaluación para la guía práctica clínica. O sea, que existen instrumentos preparados para evaluar estas guías que valoran los diferentes aspectos de las estructuras de estas. El instrumento que más se utiliza es el de AGRI-2, que ofrece un marco para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica, proporciona una estrategia metodológica para su desarrollo y establece qué información y cómo debe de ser presentada en las guías. Este instrumento consta de 23 ítems organizados en 6 dominios, seguidos de 2 ítems de no me acuerdo de qué. Cada dominio representa una dimensión de la calidad de la GPC. El primer dominio es el alcance y objetivo que aluden al propósito general de la guía y a los aspectos de salud específicos y a la población diana. El segundo dominio es el de la participación de implicados. Se refiere al grado en el que la guía fue elaborada por los interesados y representa los puntos de vista de los usuarios a los que está destinada. ¿Le puedes cambiar, por favor? El tercer dominio es el rigor en la elaboración, que hace referencia al proceso utilizado para reunir y sintetizar la evidencia, los métodos para formular las recomendaciones y para actualizarlas. El cuarto, la claridad de la presentación, tiene que ver con el lenguaje, la estructura y el formato de la guía. El quinto, la aplicabilidad, que hace referencia a las posibles barreras y factores facilitadores para su implantación, las estrategias para mejorar su adopción y las implicancias de la aplicación de las guías en los recursos. Y ya por último, el último dominio es la independencia editorial, que tiene que ver con la formulación de las recomendaciones y que no esté sesgada por conflictos de interés. Y pues mencionaba que todos estos ítems están graduados mediante la escala tipo Likert, que Likert de 7 puntos, y que cuando se está muy desacuerdo, es 1 cuando se está muy a desacuerdo y 7 cuando ya están muy de acuerdo. Y ya. Buenas tardes, compañeros y doctor. Ya para finalizar la presentación, vamos a hablar sobre la importancia de los algoritmos en la guía de práctica clínica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Primeramente, pues vamos a definir qué es un algoritmo para práctica clínica. Esta se define como una representación gráfica en forma de un diagrama de flujo de un conjunto de pasos, reglas o procedimientos lógicos, sucesivos y bien definidos, que estos pues se van a seguir para resolver un problema diagnóstico o terapéutico específico. Los algoritmos médicos incluyen enfoques de árbol de decisiones para el tratamiento de la salud. Las guías de la práctica clínica, los protocolos y los algoritmos son herramientas que son muy útiles y estas no sustituyen al método clínico, sino lo fortalecen. Estas nos permiten sintetizar y sistematizar la evidencia investigada reciente, estandarizan la práctica y facilitan la toma de decisiones y su carácter es flexible, y esto nos ayuda a que, de cierta manera, posibilita la libertad de los proveedores de salud con respecto al manejo correcto de los pacientes. Estos deben incluir requisitos de calidad que se evalúan, bueno, todavía no, por favor. Atrás. Bien, gracias. Estos deben de cumplir requisitos de calidad que se evalúan a través de herramientas previamente diseñadas, lo que nos va a facilitar que su uso sea crítico y reflexivo. Ahora sí. Gracias, Oscar. Bien, los algoritmos de atención clínica son una herramienta de apoyo para la implementación de las guías de práctica clínica, ya que
Estas van a contener las recomendaciones que son más importantes de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, referencia y prevención de complicaciones, conjuntándolas en un solo proceso de atención que es claro y de fácil lectura. El objetivo de estos es que el profesional de la salud cuente con una herramienta que oriente el proceso de atención médica y que sea de apoyo en la toma de decisiones. El objetivo de la implementación es favorecer la adopción de las recomendaciones de las guías de práctica clínica y de los expertos. Esto pues mediante el uso de estos algoritmos en la práctica médica cotidiana para que esto sea una actividad permanente. Los algoritmos médicos son parte de un campo más amplio que generalmente se ajusta a los objetivos de la informática médica y a la toma de decisiones médicas. Debemos recordar que las decisiones médicas ocurren en varias áreas de la actividad médica, incluida la selección de las pruebas médicas, el diagnóstico, la terapia y el pronóstico. Y además, el control automático del equipo médico. Le das a la siguiente, Oscar, por favor. Ya para finalizar, en relación con los sistemas de apoyo a la decisión clínica basados en la lógica y en la red neuronal artificial, que también son aplicaciones informáticas utilizadas en el campo de la toma de decisiones médicas. Los algoritmos son menos complejos en arquitectura, estructura de datos e interfaz del usuario. El propósito de los algoritmos médicos, como ya lo mencioné anteriormente, pues es estandarizar la selección y aplicación de regímenes de tratamiento, con la automatización de algoritmos destinada a reducir la posible introducción de errores. Algunos también de estos algoritmos nos intentan predecir el resultado, por ejemplo, los sistemas de puntuación de cuidados intensivos. Finalmente, un punto de gran importancia es la capacitación, pues este se considera un elemento vital para la implementación de las guías de práctica clínica mediante los algoritmos de atención clínica. Pues el éxito del plan estratégico va a depender de gran medida de la capacitación que se le dé a los profesionales de salud sobre la aplicación en la práctica cotidiana de las recomendaciones que ya están establecidas en la GPC o en los grupos de expertos que ya validaron los algoritmos. Para el plan estratégico, la implementación se entiende como la etapa en la que se busca poner en funcionamiento u operación las recomendaciones que están establecidas por las GPC y los expertos clínicos mediante el uso de estos algoritmos de atención clínica. Y de nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. No. Todo claro. Qué bueno. Bien, entonces, Daniela Lazo. Ajá. Nada más era un comentario. Cuando yo estaba leyendo, vi que, por ejemplo, en dado caso de que el médico se apegara muy bien a la GPC, le podía servir como una herramienta de protección, porque también, pues al apegarse, disminuía como el riesgo de error en la práctica y además también disminuía el riesgo de las demandas o de los conflictos pues, legales. Las omisiones. Y ya era todo. Sí, eso, o sea, como te digo, funciona mucho para evitar omisiones, porque muchas veces no se hacen las cosas necesarias en la atención del paciente. Y si tú te basas en una guía práctica clínica, pues puedes funcionar hasta como un checklist para ir verificando qué sí hice y qué no he hecho. Ahora bien, mencionaban mucho acerca de la no obligatoriedad de las guías de práctica clínica. No obstante, hay un elemento de la norma oficial mexicana que te dice que te bases en guías de práctica clínica. Entonces, una guía de práctica clínica no es per se de obligatoriedad, pero la norma sí dice que bases tus conductas en la evidencia y las bases en guías. Entonces, de preferencia, hagan sus prácticas médicas basadas en evidencia y en las guías de práctica clínica. Ahora bien, la NOM 004, que es la del expediente clínico, nos dice específicamente que hagas uso de las guías de práctica clínica para tu tratamiento médico y para la elaboración de las notas. Entonces, siempre que hagan una nota, cuando hagan su revisión, y ahorita que ya están yendo al hospital,
procuren hacer con base a guía de práctica clínica para el manejo de las enfermedades hipertensivas desde el embarazo, indicamos, no sé, la betalol y XY. O, por ejemplo, también en pediatría, pues se realiza evaluación del recién nacido con base a la guía de práctica clínica fulana de tal para la evaluación del recién nacido ya. O la NOM 007 en el caso de que son obligatorias. ¿Vale? Próxima semana examen, ¿a qué horas lo hacemos? ¿Se ponen de acuerdo? Pues puede ser a la misma hora de clase, ¿no? Pero igual sí nos ponemos de acuerdo. Digo, porque no sé, igual va a haber quién va a estar en el hospital y no lo va a poder o no lo va a querer hacer en el hospital. Y pues tienen que hacerlo todos al mismo tiempo. Sí, es que nos tocan guardias y pues no sé si quién va a estar de guardia ese sábado. Ajá. ¿O pudiera ser otro día, Doc? ¿También va a ser en Classroom? Sí. Sí, bueno, sí para los dos. Ok, sí, es que, pues, no sé, para hablarlo, a ver si el viernes o no sé. Nada más que no Porque, intervenga con la clase de seminario, ok, ¿sale? Si deciden que sea otro día, que no intervenga con la clase de seminario. Y si va a ser el sábado, de todas maneras tenemos una hora de análisis de decisión. Ya sea que sea al inicio o al final, o primero el examen, luego la clase, o primero la clase y luego el examen, ya ustedes me dirán. Una hora para el examen y otra hora para análisis, o bien lo hacemos otro día en la semana. Nada más, a ver, aclarando ese punto, pues tiene que ser, déjenme el calendario, antes del 2 de abril. O sea, tendría que ser o bien el sábado 26, que es cuando está programado, o durante la semana esta que viene del 21 al 25, o de la 28 al 1. El 2 de abril ya no lo podríamos hacer. Ese día ya tenemos que seguir con los compromisos. ¿Va? ok. Bien, entonces pues vamos a iniciar el tema, porque no creo que lo terminemos, de análisis de decisión en la clínica. No. Creí que lo había abierto, pero todavía no. ¿Qué vamos a revisar? ¿Lo recuerdan? Me parece que es utilidad Análisis. esperada. ¿Y cómo les fue con sus mapas? Bien. Bueno, un poquito también, pues, conceptos nuevos y confusión. ¿Dónde Lo normal, pero bien. ¿Dónde encontraste la información? Yo encontré en varios artículos, pero en revistas eran de cardiología, de unas de Chile y así, pero pues enfocadas a la utilidad esperada y también pues como se hacía mucho referencia a también la parte de los costos, pues también a veces pues me encontraba con otros conceptos u otras cosas que no tenían nada que ver. Aparentemente. Ujú. O sea, lo viste en economía, estoy casi seguro. Sí, sí. Porque muchos de Una los parte. conceptos que precisamente tienen que ver con utilidades son dependientes de la economía o fueron conceptos arraigados de economía. Precisamente, pues, algo que debemos de recordar que tiene mucho que ver con el proceso de toma de decisiones es que debemos de evaluar alternativas.
para la toma de decisiones es implícito la existencia de diferentes alternativas y alternativas que debemos de evaluar. Evaluar para entonces poder decidir cuál de las alternativas es la que nos brinda una mejor opción. Todo esto, pues bueno, nos conlleva un proceso de juicio, es decir, vamos a decidir cuál es la que va a brindarnos un mejor pronóstico, un mejor tasa de éxito, mayores años de vida, etcétera, etcétera. Lo hemos venido viendo en el transcurso de las clases anteriores. Es un proceso que va más allá del juicio probabilístico. Si bien ya hablamos también de las probabilidades, de probabilidad de ocurrencia, las probabilidades solamente son un factor que va a influir en la toma final de su decisión. Es decir, vamos a consultar si la probabilidad de que ocurra este desenlace, la probabilidad de que el paciente tenga tasa de éxito, la probabilidad de recurrencia de una neoplasia, la probabilidad de eficacia de resolución de síntomas, veíamos en el ejemplo la semana pasada, ¿no? Que la escala de severidad de rinitis, ¿no? Con este medicamento nos va a dar una menor escala, entonces se traduce como que es más exitoso y tiene una probabilidad de que esto ocurra con una odds ratio de 1.25, por así decirlo. Ok, eso nos va a servir, pero finalmente la decisión no la vas a tomar solamente o exclusivamente de acuerdo a la probabilidad. Por eso dice que es más allá del juicio probabilístico. ¿Qué es el juicio? Pues es una etapa predecisional, es decir, antes de tomar la decisión, nosotros vamos a hacer ese valor de juicio o ese juicio de valor y ese análisis y ese balanza entre lo que me va a costar y lo que me va a dejar. Y no costo solamente significa económico, ya lo hemos dicho. A lo mejor este medicamento me va a dar mayor tasa de supervivencia, pero me va a dar una calidad de vida más pobre porque el paciente va a estar vomitando, con pérdida de cabello, etcétera, etcétera, pero va a vivir más. Entonces, ¿qué tanto es lo que va a costar y lo que nos va a dejar de beneficio? Esta etapa de juicio se va a continuar o se da continuidad con la elección entre las diferentes alternativas que existen para un problema en particular que estamos analizando. El modelo para la toma de decisiones precisamente es un modelo que trata de estandarizar y de hacer estructurado este proceso de la toma de la decisión. Este proceso, después del proceso de juicio, después de que ya tenemos una evaluación propiamente de lo que queremos hacer, vamos a realizar esta toma de decisión de manera estructurada. La toma de decisión abarca múltiples tareas cognitivas. Es decir, no solamente es el juicio. El juicio es una de las estrategias cognitivas o una de las tareas cognitivas que existen. Pero no solamente va a abordar va a abordar el análisis, que ya es un proceso cognitivo más fuerte o más complejo. Va a abordar la evaluación de alternativas. Y todo esto va a depender de diferentes circunstancias. Es decir, la decisión que toma Oscar, la decisión que toma Axel o la decisión que toma Sagnite van a ser diferentes con base al nivel de conocimiento que tenga cada uno de ellos. Si yo tengo el conocimiento de la existencia de un fármaco, podré evaluar sobre su beneficio que me vaya a brindar. Pero si, por ejemplo, yo tengo el conocimiento del fármaco, pero no tengo el conocimiento de cuánto cuesta, pues ese valor, ese conocimiento del costo no lo voy a considerar. Para mí va a dar igual recetar paracetamol que recetar Celecoxib, ¿no? A fin de cuentas, los dos me van a tener una eficacia analgésica, pero sabemos el costo de un fármaco contra el costo del otro. Pero si yo no tengo el conocimiento de ese costo, pues me voy a ir por el fármaco que tenga una mejor eficacia, definitivamente, en cuanto a nivel de disminución de la escala de dolor. Pero no estoy considerando otro punto importante que es el costo. Ahora, si yo no tengo conocimiento sobre el uso de analgésicos selectivos, pues a lo mejor me voy a elegir otro medicamento que actúe sobre COX-1 y COX-2 y no me va a importar si tiene el paciente, por ejemplo, hemorragia gastrointestinal, ¿no? Entonces dependerá del nivel de conocimiento que yo tenga mi proceso de toma de decisiones. También dependerá de las nuevas alternativas, es decir, de que exista diferentes alternativas, opciones distintas a las que yo tenía el día de ayer, a las que yo tenía hace 5 años, a las que yo tenía hace 10 años. Por eso también esa parte dice que aparte de abarcar diferentes tareas cognitivas, es un proceso dinámico, es decir, es un proceso que hoy puede ser la mejor alternativa,
pero mañana puede existir otra alternativa nueva, una alternativa distinta que pueda desplazar a la que yo ya había elegido. Y finalmente, otro de los puntos y que considero que es de los más importantes para cuando tú haces ese proceso de toma de decisiones es precisamente la variación de la importancia. Es decir, ¿a qué le voy a dar yo más importancia? Ya lo dijimos, a lo que cuesta, a lo que alivia el dolor, a los efectos adversos que ocasiona, a la duración del medicamento, al número de tomas, al número de tabletas que tengo que comprar. Cada uno de nosotros le dará diferente importancia a cada uno de los elementos y por lo tanto mi toma de decisión va a ser distinta a la toma de decisión de Oscar. Como en todo paso o como en toda tarea estructurada, para nosotros poder realizar una toma de decisiones debemos de seguir ciertos elementos. El primer lugar es el planteamiento general de esa toma de decisión. Es decir, lo primero que debemos de hacer, equiparándolo un poquito cuando estábamos identificando la pregunta, es definir estrictamente o plantear con precisión cuál es la decisión a tomar. ¿Yo qué tengo que decidir? Tengo que decidir qué fármaco le voy a dar a mi paciente, pero con respecto a qué. Con respecto a costos, con respecto a disponibilidad del medicamento, etcétera, para yo poder tomar la decisión más adecuada. Entonces, desde el inicio de mi planteamiento de la decisión, deberé de yo especificar con base a qué voy a hacer esta toma de decisión. Después de esto, tengo que generar alternativas. Definitivamente, no puedo tomar una decisión si no tengo alternativas. Si no tengo más de una opción, no tendría caso realizar un análisis de decisiones y no tendría caso realizar un modelo de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no tengo otra alternativa. Ya cuando tengo más de dos alternativas o dos o más, entonces ya tengo la posibilidad de yo poder decidir cuál es la mejor. Y el tercer paso sería la evaluación de las alternativas generadas. Es decir, cada una de las alternativas que yo estoy enlistando, las voy a evaluar y voy a decir, ok, esta sería la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder lograr esto, podemos, o en base a la historia, se ha utilizado la teoría de la utilidad esperada. Esta teoría de la utilidad esperada lo que hace es tomar el análisis de decisiones o el análisis de situaciones donde los individuos deben de tomar una decisión sin saber cuál es el resultado que pudiera trascender a esa decisión. Es decir, en el área de incertidumbre. Tomar decisiones bajo incertidumbre. Ese es el principio básico o fundamental para la teoría de la utilidad esperada. Si yo ya tengo la certeza de qué es lo que va a suceder, no tendría entonces objeto hacer un análisis de decisiones. Parecería absurdo decidir entre no darle un tratamiento y darle un tratamiento. Por ejemplo, estamos hablando de, no sé, una enfermedad mortal que sin tratamiento ocasione que el paciente tenga fallecimiento, ¿no? Y si le doy un tratamiento, se va a curar. Pues pareciera muy obvio cuando yo tengo la certeza de que el darle el tratamiento es igual a curación y el no darle tratamiento es igual a muerte. ¿Para qué hago un análisis de decisión? No necesito decidir entre dárselo o no dárselo porque ya está más que claro el desenlace. ¿Cuándo que va a ser útil esa toma de decisiones? Cuando tengo un abanico de alternativas y cuando este abanico de alternativas además me brinda diferentes resultados. El ejemplo que hemos venido manejando muchas veces, ¿no? Tengo una apendicitis, decido yo sobre si darle un tratamiento farmacológico con antibióticos, decido yo sobre darle un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico le puedo dar tratamiento laparoscópico, le puedo dar tratamiento abierto. Tengo entonces un gran abanico de posibilidades. ¿Y qué respuestas o qué situaciones o desenlaces puedo yo tener? Que se cure, que no se cure, que mejore, que se muera, que se desangre, que pase terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí vale la pena hacer un análisis de decisiones porque yo puedo entonces decidir si es mejor alternativa una cirugía laparoscópica o si es mejor alternativa darle el antibiótico y mandarla a su casa. Esta área o este espacio de incertidumbre es el que me permite realizar este análisis. Para entonces elegir el acto que dará lugar a la utilidad esperada más alta. Entonces, ¿qué es esta teoría de la probabilidad de la utilidad esperada?
es la teoría de la probabilidad a la cual yo le sumo una utilidad. ¿Y qué es una utilidad? ¿Alguien sabe lo que sería una utilidad? La utilidad, a fin de cuentas, es lo que yo espero. La teoría de utilidad esperada se basa en la lotería y en las apuestas. Ya hemos visto que a lo largo de la historia, la teoría de la probabilidad también se basaba en el azar, ¿no? Entonces, esta teoría de la utilidad esperada se define por los posibles resultados o consecuencias que pudieran llegarse a presentar y las correspondientes probabilidades. Nuevamente aparecen aquí las ecuaciones a las que no quiero que se tengan o que se anclen en ellas, sino que entendamos que cada una de las decisiones que yo pueda tomar entre si voy a apostar por la ficha roja, la ficha azul, la ficha blanca, etcétera, deberá tener una probabilidad de ganar y una probabilidad de perder. Y tendrá una consecuencia, que yo pierda dinero, que yo gane dinero o que yo me quede igual. Entonces, esa convergencia entre el resultado o consecuencia y la probabilidad de que esto ocurra genera la utilidad esperada. Es decir, yo tengo un 99% de probabilidades de curación con una apendicectomía laparoscópica, ¿no? Esa sería mi probabilidad de ocurrencia de curación. Pero, ¿cuáles son los posibles resultados o consecuencias de una cirugía laparoscópica? Pues conversión a cirugía abierta, cirugía laparoscópica exitosa, hemorragia a la inserción del trocar con choque hipovolémico y finalmente pues muerte, ¿no? No sería a lo mejor muy probable que ocurra una muerte por cirugía laparoscópica, pero existe esa posibilidad. ¿Y cuál es el probable resultado? La muerte. Entonces, la posibilidad de muerte por cirugía laparoscópica tiene una incidencia reportada en la literatura de X. ¿Ok? Entonces ya yo con eso podré entonces decir, esta opción terapéutica tiene una probabilidad de ocurrencia de tanto con un resultado negativo en tantas ocasiones. Y esto me va a ayudar a decidir si yo tomo o no tomo esta alternativa. Si veo que la probabilidad de curación es muy alta y la posible muerte es muy baja, será una alternativa ideal. En cambio, si yo veo que la probabilidad de muerte es muy alta, pues quizás opte por otra opción terapéutica. Eso es básicamente lo que se basa esta teoría. Tiene su origen filosófico, pues como les mencionaba, desde Jacques Bernoulli, el modelo lineal de probabilidad-valor objetivo de la alternativa, es decir, que solamente vemos la probabilidad de ocurrencia de un desenlace con el valor que tiene, por eso es lineal. Posteriormente se introdujo lo que es el valor esperado. Aquí ya nos introduce el concepto de que el valor esperado es el más alto si la decisión es la más adecuada. Entonces, si yo lo que espero está, si mi objetivo, si mi utilidad esperada es éxito o curación, entonces aquella alternativa terapéutica que me dé más curación será la mejor opción. Y si yo tomo esa alternativa, entonces tendré el mayor porcentaje de curación. Pero si yo no tomo esa alternativa, el porcentaje de curación que yo tenga pudiera ser menor. Posteriormente también Daniel Bernoulli manejó lo que se llama la paradoja de San Petersburgo, que genera un viraje de la probabilidad, del modelo lineal de la probabilidad, en la cual ya directamente se va de la probabilidad a la utilidad esperada. Pero aquí lo que hace, o la diferencia que pone él, y que es la que hoy en nuestros días es vigente, es incorporar metas, expectativas y preferencias. Entonces, modelo de utilidad esperada ya no solamente es el modelo lineal inicial en el que decía la probabilidad y el valor de que esto ocurra, sino que aquí ya estamos agregando metas, expectativas y preferencias. Es decir, yo quiero tener curación, yo quiero tener pero más bien, yo quiero tener curación y por lo tanto opto por el tratamiento quirúrgico. Pero además de eso, yo opto por el tratamiento laparoscópico porque mi paciente desea tener una incisión más pequeña.
o desea tener menor cantidad de cicatriz. Aquí ya estoy incorporando la expectativa de mi paciente, aquí yo estoy incorporando la preferencia de mi paciente, aquí yo estoy incorporando la meta terapéutica que yo tengo. No solamente me baso en la curación. Si se fijan, entonces aquí ya lleva mayor importancia el conocer todo ese peso que tiene cada una de las alternativas y dar ese juicio de valor. Posteriormente, Newman y Morgenstern, en 1944, definen o dan el concepto de utilidad esperada como la suma de la utilidad multiplicada por su probabilidad. Entonces, hoy en día, cuando estamos haciendo un análisis de decisión en el cual utilicemos la utilidad esperada, vamos a tener esos dos conceptos, esas dos columnas que más adelante vamos a ver. La probabilidad de ocurrencia de un hecho y la utilidad esperada, en la que la utilidad esperada nosotros le vamos a dar un valor objetivo para poder sacar un índice o para poder sacar un valor que dé objetivamente la oportunidad de tomar una decisión. Entonces, aquí también ellos proponen lo que son los axiomas para relaciones preferenciales. Y estos axiomas para relaciones preferenciales no pretendo tampoco que se los graben de memoria, sino que sepan de su existencia. Y son de orden, es decir, integridad, reflexividad y transitividad. A fin de cuentas, los axiomas de orden es darle un orden jerárquico a cada una de tus alternativas. De continuidad, es decir, qué tratamiento, qué opción o qué alternativa le va a dar continuidad al desenlace que yo deseo. Racionalidad aquí implica el proceso de toma de decisiones basadas en raciocinio, es decir, en nosotros poder decidir cuál de las alternativas, racionalmente hablando, es la mejor. Aquí ya es un poquito menos de expectativas o preferencias. Aquí es siendo racionales, es decir, objetivos sobre cuál de las alternativas es mejor, sin considerar todo lo demás. Axiomas de equivalencia racional son si existen entre las alternativas dos alternativas que sean equivalentes y que racionalmente me den el mismo resultado, la misma oportunidad. Y la independencia, que es el principio de lo cierto, es que independientemente de qué decisión yo tome, qué desenlace pueda tener mi paciente. Es decir, yo ya tengo la certeza de muerte. Si yo decido el tratamiento A versus el tratamiento B, mi paciente persiste con ese principio de muerte, ese principio de certeza de muerte. Lo único que voy a diferenciar es que con uno, por ejemplo, se alargan los años de supervivencia, o con la opción B, disminuyen los años de supervivencia. Pero el principio de lo cierto es que, a fin de cuentas, el paciente va a fallecer. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto también dependerá las expectativas que tenga mi paciente o las expectativas que tenga yo como equipo multidisciplinario o como equipo de tratamiento de salud, ¿no? A fin de cuentas, todos estos axiomas son los que van a guiar la toma de mi decisión. Y entonces sí, vienen diferentes conceptos o diferentes alternativas para tomar la decisión. No todo es, en términos generales, todo es costo-utilidad, aclaro desde el principio. Costo-utilidad es lo que yo estoy invirtiendo, que sería el costo, y la utilidad, el resultado que yo espero. Es decir, con cuál alternativa voy a tener el resultado más esperado para mí. Pero toda esta utilidad puede ser vista desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos. El primero de estos ángulos por el cual podemos ver nuestro costo-utilidad es por el costo-efectividad. ¿A esto qué se refiere? Se refiere a otro concepto que tiene mucho que ver con el costo-oportunidad. El costo-oportunidad, y cobra relevancia muy importante en el área de la salud, es que los recursos no son infinitos. Es decir, los recursos se van a terminar. Los recursos se van a terminar un día. No voy a contar siempre con el recurso. El recurso, estoy hablando de monetario, recurso de humano, recurso, no sé, natural. Cualquier tipo de recurso que ustedes quieran imaginar no son infinitos. Se van a terminar. Entonces, gastarlos para lograr algún beneficio puede significar no tenerlos disponibles más adelante a la hora de acceder a otra alternativa.
¿En qué se podría aterrizar en el área de la salud? Bien, si yo tengo, por así decirlo, eh, retomando el ejemplo de quirófano, ¿no? Si yo tengo 3 turnos quirúrgicos en un quirófano y opto por ingresar a cirugía a mi paciente, estoy quitando un turno quirúrgico para otro paciente u otra patología que pudiera tener una resolución quirúrgica. Si yo tengo la certeza de que mi paciente tiene un padecimiento quirúrgico, pues a lo mejor no hay ningún problema, ¿no? Simplemente ingresé a un paciente, se le dio el tratamiento quirúrgico y tuve la resolución de su problema. Pero ¿qué sucede cuando mi duda diagnóstica o cuando mi alternativa está entre pasarlo a quirófano o tomarle un ultrasonido? ¿Será válido, será costo efectivo pasar a un paciente con dolor abdominal a quirófano para la parotomía exploradora sin haberle tomado un ultrasonido? Es un ejemplo. Quizás en un mundo ideal donde tengo todos los recursos del mundo, pues adelante, ¿no? Le tomo, lo paso directamente a quirófano y pues ahí que se resuelva y no pasa de que sea una laparotomía blanca y pues ya. Pero resulta que en ese momento te llegaron 5 politraumatizados que requerían su atención quirúrgica y tú ya ocupaste el quirófano con un paciente que no tenía una patología quirúrgica, que a fin de cuentas pudo haberse resuelto si le hubieras tomado un ultrasonido y te hubieras dado cuenta que el problema de tu paciente era otro. Ese es el hecho de definir que los procedimientos, que los recursos, perdón, no son infinitos. Ejemplo, tengo un paciente con, no sé, 50,000 pesos y yo a ese paciente le solicito una resonancia magnética que le va a costar 30,000 estoy poniendo ejemplos burdos, obviamente no cuesta eso una resonancia, pero pues yo pongo, mi paciente consumió 30,000 pesos en su resonancia magnética para darme cuenta que tenía una apendicitis. Y resulta que la apendicitis se puede diagnosticar de manera clínica y que pudo haberme ahorrado esos 30,000 pesos que mi paciente tenía para un procedimiento quirúrgico que me va a costar 50,000. Pero sorpresa, esos 30,000 ya se los gastó en la resonancia y ya no tiene ese paciente esos, solamente le quedan 20,000 para poder ingresar a quirófano y resolverle su patología quirúrgica. Entonces, es ese sentido que debemos de considerar cuando hablamos de costo-efectividad y costo-oportunidad. Es decir, los recursos son limitados. Los recursos tendrán que distribuirse para obtener el mayor beneficio. Cuando se reduce el costo-oportunidad, se maximizan los beneficios. Esto significa ser eficientes y esto significa costo-efectividad. Los estudios económicos están orientados a apoyar la toma de decisiones. Es decir, los estudios económicos son los que nos van a ayudar más a decidir cuando tenemos un conflicto de costo-efectividad. Ejemplo también, ¿qué será más costo efectivo? Solicitarle una resonancia magnética a una paciente de 70 años que se cayó y que tiene asimetría en miembros pélvicos inferiores y dolor, o por cuestiones de prevalencia, incidencia, edad de la paciente y una radiografía simple, definir que tengo una fractura de cadera. ¿Qué le voy a tomar yo? ¿La resonancia o la radiografía? Sabiendo los costos que tiene cada una de ellas comparada con otra. Entonces, exacto, Álvaro, en eso tendremos que pensar para ser eficientes, en optar por la alternativa que implique menor costo y mayor efectividad. Costo, no solamente nos referimos a lo monetario, ya se los había comentado. Ejemplo, voy a solicitarle a la preinterna que está en GINE que vaya y le realice un tacto a la paciente que está en ingreso en labor. Y resulta que mientras ella está realizando el tacto, pues estaba otra paciente en expulsivo y bueno, estaba una paciente que ya estaba con 10 de dilatación y tuvo obviamente un camazo, ¿no? Y ya le tocó pagar el pastel ahí en la 180. Pues resulta que ahí yo no estoy consumiendo el recurso económico, pues estoy consumiendo el recurso humano. Entonces, al no tomar la decisión de haberle dicho a la preinterna, ¿sabes qué? Vete para allá en lugar de quedarte cuidando a la paciente que ya está completa y te vas a tomarle un tacto vaginal a una paciente que va ingresando, que es primigesta y que trae mucho dolor, pero que ingresó con 2 centímetros de dilatación hace 5 horas, pues bueno,
por fisiología, pues en 5 horas no va a estar completa, ¿verdad? Va a tener sí mayor intensidad de dolor, pero no va a tener dilatación completa. Y la otra era multipara y tenía 10 de dilatación y tú te fuiste para atender a la otra paciente. Pues entonces en ese momento no estoy consumiendo un recurso económico, pero estoy consumiendo un recurso humano. Y así, cada uno de los recursos con los que yo cuento, debo de justificar su uso. Dice aquí, conocer únicamente los costos o conocer únicamente la efectividad no es suficiente para tomar decisiones. Es decir, si yo sé cuánto cuesta una resonancia magnética, pues a lo mejor no me va a importar pedirla. Si yo sé que la radiografía es más barata. Pero aquí debo de conocer también el desenlace o lo que yo estoy esperando que suceda, que es la efectividad, para poder decidir entre una u otra alternativa. Es muy importante considerar eso, no solamente el costo. ¿En qué se traduce en la literatura médica? Tú vas a encontrar la sensibilidad o la especificidad de una prueba diagnóstica, por ejemplo. ¿Te serviría saber la sensibilidad y la especificidad sin saber cuánto cuesta? No. ¿Te serviría saber cuánto cuesta una prueba diagnóstica sin saber su sensibilidad o su especificidad? Pues tampoco. Es preciso conocer las dos. Y en este punto se tiene una regla o una ecuación que nos dice que debemos de calcular la razón de costo-efectividad, que en otras cosas es costo de la intervención dividido entre la medida de la efectividad de la intervención. ¿Cómo voy a calcular esto? Pues a fin de cuentas sobre las expectativas o los resultados que yo tengo. Aquí hay un árbol de decisiones, ya conocen este ejemplo ustedes, que dice la decisión de la vacunación contra el virus del papiloma humano simplificado, en el cual yo decido vacunar o no vacunar a los pacientes, ¿no? Ese sería mi principal árbol de decisiones. ¿Qué alternativas tengo yo de ocurrencia? Bueno, tengo la alternativa de que no se infecten por VPH o se infecten por VPH. Esto cuando están vacunados. Si se infectan por VPH, puede desarrollar NIC1 o no desarrollar NIC1. Si se desarrolla NIC1, desarrollar NIC2 o no desarrollar NIC2. Y si desarrolla NIC2, desarrollar cáncer cervical o no desarrollar cáncer cervical. Este es un árbol de decisiones en general de qué sucedería conociendo, pues, como quien dice, la historia natural de la enfermedad. Yo puedo entonces decidir si alguna intervención como la vacunación tuviera efectos o no. Y de la otra cara de la moneda, yo decido no vacunar a pacientes. ¿Qué va a suceder? O se va a infectar por VPH o no se va a infectar por VPH. Si no se infecta por VPH, hasta ahí acaba, ese es el nodo terminal. Si se infecta por VPH, puede desarrollar NIC1 o no desarrollar NIC1. Si se desarrolla NIC1, puede desarrollar NIC2 o no desarrollar NIC2. Y si desarrolla NIC2, puede desarrollar cáncer cervicouterino o puede no desarrollar cáncer cervicouterino. ¿Ustedes podrían tomar una decisión con esa simple información que tenemos ahí? No. ¿Por qué? Porque nos está dando las mismas alternativas, ¿no? No tiene ningún valor, no tiene ninguna puntuación o ningún puntaje objetivo, perdón, que nos lleve a decidir si realmente vale la pena vacunar o no vacunar a mis pacientes. Si ustedes recuerdan en el árbol de decisiones, le faltan ahí los valores. Si recuerdan, ¿no? Que tienen que sumar la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo pongo solamente las alternativas sin ningún valor, de nada me va a servir. Entonces yo aquí lo que estoy teniendo es la efectividad, pero sin el valor de coste. Estoy teniendo las posibles alternativas, pero sin conocer la probabilidad de ocurrencia de estas. Para yo poder tomar mi decisión, entonces habré de conocer qué tan posible es que yo tenga cáncer cervicouterino pese a haber estado vacunado contra el virus del papiloma humano. Y compararlo con la probabilidad de tener cáncer cervicouterino sin estar vacunado por virus del papiloma humano. Entonces yo diré que tiene una efectividad de X valor. Y con esto diré, cuesta
tantos millones de pesos, pero mi efectividad es al 100%. Entonces, ¿qué significa? Ok, que si yo vacuno a un paciente, es un ejemplo, no son valores reales, pues tengo 100% de probabilidades de que no desarrolle virus del papiloma humano ni cáncer cervicouterino. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vacunar a los pacientes. ¿Y cómo puedo entonces yo tomar esa decisión? Pues en base a esta razón de costo-efectividad. Ejemplo, sabemos que la vacuna para SARS-CoV-2 pues no tiene una efectividad del 100%, pero sí reduce las tasas de hospitalizaciones. Tiene un costo elevado a lo mejor, pero si yo comparo el costo de vacunar a toda la población versus hospitalizar a los pacientes por COVID, pues entonces veré que la alternativa de el uso de la vacuna llega a ser más costo efectiva, porque aunque implica un costo, reduce a fin de cuentas la cantidad de derrama económica que yo voy a tener. Y para esto nos ayuda mucho la otra fórmula, que es la de costo-efectividad incremental, que no es otra cosa más que la diferencia entre el costo de la alternativa 1 versus el costo de la alternativa 2, dividido entre la efectividad de la intervención 1 y la efectividad de la intervención 2. Es decir, aquí, si yo quiero hacer un análisis más preciso entre dos alternativas que tengo en mente, debo de hacer el costo-efectividad incremental y decir que vacunar a los pacientes con virus del papiloma humano tiene un costo fulano, menos el costo que tiene no vacunarlos y la efectividad que tiene el vacunado con menos la efectividad que tiene el no vacunado. Y al hacer esas sustracciones con su respectiva división, voy a tener un valor que se conoce como costo-efectividad incremental. Y es decir, que puedo decidir o que puedo concluir de este análisis que si yo decido, ejemplo aquí, no vacunar a mi paciente, el incremento de costo va a ser de 1.5%, o sea, 150% veces más costoso que si yo lo vacuno. Y entonces ahí tengo el valor más objetivo para decir, ok, pues es 1.5 veces más. Sí, me va a costar vacunar, pero no vacunarlos me cuesta 1.5 veces más. ¿Sale? Esa sería la forma en la que los estudios económicos realizan una toma de decisión. ¿Vale la pena asumir el incremento en el costo? ¿Hay el recurso necesario para responder a dicho incremento? ¿El ahorro logrado justifica la pérdida de la efectividad? Son las dos preguntas básicas que nos vamos a hacer cuando tomemos una decisión basada en costo-efectividad. Y se basan en este diagrama que aparece aquí en su pantalla, al lado derecho, que se conoce como el plano de costo-efectividad. En el plano horizontal encontramos la diferencia de la efectividad y en el plano vertical la diferencia de los costos. De esta manera tenemos que a mayor efectividad y mayor costo tendremos el plano 1, que es el de la intervención más efectiva pero más costosa. El plano 2, que es la alternativa más efectiva pero menos costosa. En el plano 3, la alternativa menos costosa y menos efectiva. Y en el plano número 4, la alternativa menos efectiva, pero más costosa. En términos generales, creo que ninguno de nosotros elegiríamos ni el plano 1 ni el plano 4. Bueno, el plano 1 quizás, ¿no? Si tengo todos los costos, pues no tengo ningún problema. Quizás el punto en el que yo tengo certeza de decisión sería elegir la que tiene más efectividad. La que tiene más efectividad pero menos costo definitivamente va a ser mi alternativa mejor. Y la menos efectiva y menos costosa, pues final de cuentas, tampoco va a ser una alternativa asequible. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas no va a tener efectividad. Sí, me cuesta menos, pero no es efectiva. Pero ¿qué pasa cuando tengo una alternativa que es muy costosa y es poco efectiva? ¿Para qué la tomo? ¿Qué pasa cuando yo tengo una alternativa que es muy efectiva, pero es muy costosa? ¿Valdrá la pena tomarla? Entonces, es aquí donde nos tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Si vale la pena asumir
ese incremento en el costo por el incremento en la efectividad. O si vale la pena ahorrarme ese costo por tener menos efectividad. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el modelo de costo-efectividad? Bueno, pues nos puede ayudar a tomar decisiones en cuanto a muertes evitadas, menos muertes por COVID por la vacunación, menos muertes por cáncer cervicuterino por la vacunación de VPH, etc. Nos puede dar también años de vida ganados. Este agente quimioterapéutico nos ayuda a dar una esperanza de vida de 5 años o a 10 años, o la expectativa de vida a 15 años. O nos ayuda a definir cambios en unidades o escalas, lo que yo les mencionaba, escala visual análoga del dolor, la intervención con el fármaco A versus el fármaco B nos da una ganancia de una disminución de 3 puntos en la escala del dolor, ¿ok? Eso nos permite evaluar costo-efectividad. ¿Qué desventajas tiene? Que son unidimensionales, es decir, solamente están considerando el punto que estamos evaluando. Yo estoy evaluando muerte. Si en ese proceso de no morir, mi paciente se quedó sin cabello, tuvo náuseas, tuvo vómitos, se infectó, etcétera, etcétera, no lo estoy valorando. Solamente estoy valorando que no se murió. Es unidimensional. Igual, en escala de dolor, yo solamente estoy evaluando que ese medicamento disminuye más el dolor. Pues sí, la morfina disminuye más el dolor que el ketorolaco. Pero resulta que la morfina me da constipación, me da náuseas, me da vómitos. Entonces, yo no me estoy evaluando si me da náuseas, si me da vómitos o si me da constipación. Estoy diciéndote que ese fármaco me reduce el dolor. Nuevamente, de una forma unidimensional. Puede dificultar el proceso de elección. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque tú me estás diciendo, ok, si mi utilidad esperada es disminución del dolor y lo que estoy evaluando con costo-efectividad es disminución del dolor, y estoy diciendo que esta medida es menos costosa y más efectiva, la voy a tomar. Pareciera hasta ahí todo muy lógico, pero ya que considero que la morfina, aunque sea barata y aunque sea muy eficaz y disminuya mucho el dolor y cueste unos cuantos pesos, pues implica que mi paciente va a estar con sedación excesiva, va a tener náuseas, va a tener vómitos, va a tener constipación. Y todo esto, entonces ahí sí me nubla más mi decisión, ¿no? O sea, yo había dicho que era la mejor, ajá, pero no consideraste todas las otras variables. Entonces, ese punto es el que nos dice que con esta estrategia dificulta el proceso de la toma de decisión, porque pese a que objetivamente, con un valor de utilidad esperada, es la mejor alternativa, si yo empiezo a considerar otras variables, quizás ya no sea la mejor opción. Y finalmente que limita la posibilidad de comparación. Es decir, no son estrategias que nos permitan comparar, al menos que hagamos el índice que les mencionaba, en el que comparamos una alternativa con otra y una efectividad contra la otra, quizás sí pudiéramos hacer una inferencia de su comparación, pero estrictamente hablando no son útiles para comparar. ¿Qué nos sirven o para qué evaluamos con los conceptos de utilidad, de costo-efectividad, perdón? Bueno, evaluamos morbilidad, mortalidad y calidad de vida. Si yo quiero definir la morbilidad de mi paciente, es decir, qué desenlace va a tener, si yo quiero saber si se va a morir o no se va a morir, o yo quiero saber la calidad de vida que va a tener mi paciente con una intervención, son ideales este tipo de alternativas. Y pues nos quedamos ahí en costo-efectividad. ¿Hasta ahorita alguna pregunta o alguna duda? Nos restaría costo-utilidad, costo-beneficio y costo-minimización, que son los otros 3 conceptos que vamos a tratar de definir y para nosotros poder hacer una toma de decisión basada en costo-utilidad. ¿Claros hasta aquí? Bien. Entonces, ¿me avisas, Oscar? ¿Qué deciden del examen?
Sí, yo le mando un mensaje. Y nos vemos entonces el viernes. Gracias. Hasta luego.